Muy bien. Electromagnéticos. Campos electromagnéticos. Es decir, que ahora vamos a tener, fijaos que he utilizado como ejemplo hasta ahora de un campo, bueno, que he utilizado varias veces, es el campo gravitatorio. ¿De acuerdo? El campo gravitatorio G. O sea, que una masa, la masa crea campo gravitatorio en todos los puntos del espacio. Ahora lo que vamos a tener frente a esto son campos electromagnéticos. Vamos a tener, aquí tenemos solo uno, aquí vamos a tener dos. E y B. El campo eléctrico y el campo magnético. Es decir, que en la naturaleza, aparte del campo gravitatorio, vamos a tener el campo eléctrico y el campo magnético. Primero nos podíamos preguntar, oye, ¿cuál es el efecto de estos campos? Lo mismo que en el campo gravitatorio, antes de ver cuáles son, es decir, las dos cosas, cuál es, fijaos, el origen y cuál es el efecto. Es decir, que ahí uno podría preguntarse primero cuál es el origen y luego cuál es el efecto, o primero cuál es el efecto y luego quiénes son los causantes de esos campos. Lo mismo que aquí. ¿De acuerdo? Si yo preguntase ahora, por ejemplo, efectos, ¿no? ¿Cuál es el efecto del campo gravitatorio? Ejercer una fuerza. Fijaos ahí lo del concepto de campo. Es decir, que las masas crean un campo a su alrededor en todos los puntos del espacio, ¿estamos de acuerdo? Y es ese campo el que ejerce una fuerza sobre otras masas que colocamos en esos puntos del espacio. Ese es el efecto, ¿no?, del campo gravitatorio, ¿estamos de acuerdo? Es decir, una fuerza. Fuerzas, claro. Es decir, que los campos crean fuerzas, ejercen fuerzas. En el caso del campo gravitatorio, ¿cómo va a ser esa fuerza? Si yo pongo en un punto del espacio una masa m, fijaos, esa masa m no es la que está creando el campo gravitatorio. Yo estoy diciendo, ya tengo un campo gravitatorio. ¿Quién lo ha creado? No me importa, ya está. Sé que son las masas. ¿De acuerdo? Ahora pongo otra masa m minúscula en un punto. Y esa masa m va a sufrir una fuerza debido a la existencia de ese otro campo. Muy importante, por supuesto, esa m minúscula también crea su campo, pero jamás de los jamases el propio campo ejerce una fuerza sobre sí mismo. Eso es un error muy típico. ¿Entendido? Es decir, es un error típico y es un error de concepto, pues ya veis, muy inicial. Decir, hombre, y entonces m, claro, m también crea otro g y ese g actúa sobre sí mismo. No. ¿Está claro? Eso es muy importante. Sí, claro que lo crea y ejercerá fuerzas ese campo sobre otras masas, pero yo me estoy preguntando ahora justo cuál es la fuerza que se ejerce sobre esta M y cuál es esa fuerza F. ¿Cuál es la forma matemática? Bien chupado, ¿no? Bien fácil, ¿no? M, G. Bien fácil. ¿De acuerdo? Y ahora paso aquí a la derecha. Y ahora digo, bueno, en la naturaleza también tenemos un campo E, que es el campo eléctrico, cuyo origen, ¿cuál va a ser? Pues, a ver, ¿cuál es el origen del campo eléctrico? Sí, ya sé que estoy preguntándome primero, pero en la cabeza para que os deis cuenta, el origen del campo eléctrico. Uno diría, ojo, qué pregunta más tonta, ¿no? Las cargas eléctricas, ¿no? Solo las cargas eléctricas. Fijaos, es para decir, porque pienso ahora, o sea, si yo estuviese en vuestro lugar, decir, ¿por dónde nos está llevando Miguel? Decir, no, pero si es evidente, no son las cargas eléctricas, algo tan sencillo, algo que ya me han explicado, hombre, parece como si estuviese aquí intentando inventar algo. No solo. Ahora es cuando damos, ahí es. ¿Cuál es, si uno tiene detrás, y esto cuál va a ser? ¿Solo las cargas eléctricas? La respuesta es no solo.
No digo que no sean, digo no solo. Es solo una parte de la verdad. Solo una parte de la verdad. ¿Cuál va a ser? ¿Hay otro origen posible? Sí, los campos magnéticos crean también, si se comportan de una manera determinada, también pueden crear campos eléctricos. Es decir, que hay más de una fuente, más de un origen posible del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Ahí ya veis, Y ahora, del campo magnético, uno diría, por lo que sabéis, ¿no?, hasta la selectividad o lo que os han enseñado, es decir, bueno, el origen del campo magnético, pues uno diría, o sea, que aquí estaríais pensando cargas eléctricas, ¿qué ley estaríais pensando? Fijaos, aquí, si hablamos de campo gravitatorio, ¿en qué estaríais pensando? En la ley de gravitación universal de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora. Ya habéis visto que tiene un equivalente que es la ley de Gauss para la gravitación. Ahora digo, bueno, pues aquí uno dice, ¿cuál es el origen? Las cargas eléctricas. No solo. Pero bueno, si tenéis eso en la cabeza diríais, ¿y qué ley es lo que gobierna eso? Pues la ley de Coulomb. Bueno, esa es solo una parte de la verdad. Claro, si uno piensa en la ley de Coulomb, también va a haber una ley de Gauss, lo mismo que en el campo gravitatorio. Vale. O sea que hay dos orígenes, dos causas. Y por desgracia, iba a decir, uno se olvida rápidamente de eso. Es decir, que si yo os dijese con los conocimientos que tenéis, me deberíais poder contestar, ¿no? Decir, oye, ¿y el campo eléctrico es un campo conservativo? O sea, esa pregunta, imaginaos, que hubiese empezado el curso hoy, hubiese venido y digo, a ver, el campo eléctrico, ¿es un campo conservativo, sí o no? ¿Qué pensáis? Exactamente, ahí está el asunto. Claro, ahí es donde os estaba poniendo la trampa, el pie, decir, para que me dijeseis que sí, pero sería la respuesta lógica, o sea que eso también es decir, campo gravitatorio, ley de gravitación universal es lo mismo que la ley de Coulomb, ¿no? Si uno es conservativo, el otro tiene que ser conservativo. Amigo, ahí es donde, por eso empiezo hoy así, porque lo normal es empezar así, es decir, bueno, pues vamos a ver, cargas eléctricas, a ver, electrostática, la ley de Coulomb, vamos a recordar eso. Y uno se olvida, porque viene 2 capítulos después en los libros, como mínimo. Luego resulta que uno se encuentra con que por ahí nos aparece otro campo eléctrico, y no queda claro en la cabeza. Y luego, como ya hemos visto la ley de Coulomb, parece que ya uno se ha olvidado de lo primero. ¿Entendéis? Por eso hoy empiezo con este resumen global, porque no es posible separar una cosa de otra. Depende, como ha dicho ahí Sergio, claramente, depende de cuál es el origen. Y ahí viene la dificultad. Si el origen es uno, entonces el campo eléctrico creado es conservativo, si son las cargas. Pero si es el campo magnético, porque se comporta, entonces ese campo eléctrico, fijaos, el campo eléctrico ya no es conservativo. ¿Os dais cuenta? O sea que a la pregunta de ¿es conservativo? Si no, o todo lo contrario. Depende, bueno, la respuesta es en general no, claro. En principio uno diría si está... Pero bueno, la respuesta que ha dado Sergio está muy bien, decir sí, si el origen es ese, y no, si es otro. ¿De acuerdo? En el campo, por eso viene ahí una de las dificultades. Ahí os estaba avisando, decir cuidado, 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 cuidado. Que uno está acostumbrado siempre a pensar en el campo eléctrico como el campo gravitatorio, y ese es conservativo. Cuidado, no tiene por qué ser así. En el campo magnético esa dificultad, iba a decir, esa dificultad así de que si sí o que no la vamos a tener. No va a ser conservativo, independientemente de cuál es el origen que tenga. Y en el campo, que era donde estaba entrando ahora otra vez. Y el campo magnético, así para que tengáis, si la pregunta, ¿cuál es el origen del campo magnético? ¿O qué origen es? Pues tenemos una cosa parecida. Tenemos las cargas, crean un campo magnético. En movimiento. Muy bien, o sea, cargas en movimiento. Eso crea un campo magnético. Pero no solo. Fijaos, ahí viene una asimetría. Cargas, lo bonito sería cargas y cargas. Sí, cargas, pero no de igual manera. Ahí viene la dificultad. Sino cargas en movimiento crean el campo magnético. No solo. ¿Y cuál es la segunda parte? Si uno ve 2 en un lado, también tenemos 2 en el otro.
El campo eléctrico crea un campo magnético también, si se comporta de una manera determinada. ¿Y los imanes también generan un campo magnético? Bueno, pero lo que tenemos, digamos, en ese material, ¿qué es lo que tenemos? Son cargas también. O sea, que digamos, en ese caso lo que estás pensando en los imanes, digamos, el modelo clásico, el modelo sencillo de pensar, pues lo que tienes son, hay, por ejemplo, electrones dando espiras de corriente, ¿no? Trayectorias circulares. Es decir, que tenemos cargas en movimiento. Bueno, pero, o sea, simplemente ahora estaba diciendo eso, pero había entrado por lo de las fuerzas. Ya sabemos, o ya tenemos en la cabeza, vamos a tener campos eléctricos, ya veremos, ahí tenemos entonces que estudiar claramente cuál es el origen de los dos orígenes posibles, y el campo magnético. Tendremos que ver cuáles son los dos orígenes posibles, las dos causas posibles de ese campo magnético. Pero ahora estaba entrando por el efecto. ¿Y cuál es el efecto que tiene ese campo que ya existe, por lo que sea, el campo eléctrico y el campo magnético? Vamos a plantearlo ahora y así lo dejamos ya. ¿Cuál va a ser? Fuerzas, naturalmente. Esos campos ejercen fuerzas. También. ¿Y cómo va a ser? En el caso del campo eléctrico. Es decir, si yo pongo ahora... Es decir, ¿fuerzas sobre qué? Sobre cargas. Es decir, que aquí tenemos masa, aquí tenemos carga. Una carga Q. ¿Cuál va a ser la fuerza que experimenta una carga que pongo yo en un punto del espacio debido a la existencia en el espacio de un campo eléctrico E y un campo magnético B? Q por E, exactamente. Es así de sencillo. Q por E. Es decir, que si yo sé cómo es E, ahí viene la pregunta, ¿cómo es E? Tendré que saber quién lo está creando. Ese es el problema de determinar campos eléctricos. Pero si el problema es cuál es el efecto de ese campo eléctrico sobre una carga Q, por ejemplo, y eso lo tengo ahí en un archivo ya, es decir, cómo se mueve una carga bajo el efecto, ¿no? Si esto es la fuerza, aplico las leyes de Newton, la aceleración. Bien, o sea que va a ser simplemente esto, algo tan simple como esto. Y en el caso del campo magnético, ¿qué es lo que tenemos? No es, claro, ahí viene la simetría otra vez. Sí, sobrecargas, pero en movimiento. Igual poner la B y la No da igual. Porque primero es Q por V. Hombre, me daría igual, quiero decir, no da igual. Si yo pongo, entendido, quiero decir, con el signo menos. Cuidado, es un producto vectorial. Entonces no da lo mismo V por B que B por V. Cuidado, por eso voy a borrarlo porque si no todavía... Pero es lo mismo si yo le cambio el signo. Si cambio el orden tengo que cambiar el signo. ¿De acuerdo? Pero es... Hombre, no hagáis eso. Si uno dice carga, primero carga en movimiento V por B. Vectorial, producto vectorial. Esto es un vector, esto es un vector, es un vector. La carga es un escalar. ¿Esto es un vector? Es un vector. ¿Entendido? Bien, y entonces si tengo campos simultáneamente E y B, ¿cuál es la fuerza neta total de ese campo electromagnético sobre una carga en el espacio? Es lo que se conoce. Cuidado porque aquí, según los libros, a veces la fuerza de Lorentz solamente se refiere cuando uno estudia el campo magnético. Realmente es al conjunto de las dos. Es decir, la fuerza de Lorentz, y es con lo que voy a terminar, es naturalmente la suma de las dos. La fuerza que ejerce un E y un B sobre la carga Q, tenemos... ¿Qué tendremos? Q, E, más V. Esta es la fuerza, entonces, debido al... Y aquí es donde lo dejamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿entendéis por dónde es preguntarse? ¿Estudiamos cuáles son los efectos? Vale. ¿Estudiamos cuáles son los orígenes?
Y ese va a ser el juego que vamos a jugar ahora. Bien.